Muy bien, gracias por la espera. Buenos días otra vez a todos. Gracias por participar. Esta es una sesión más de nuestros foros y webinars sobre automatización, que lo hemos nominado Creando Valor a través de la automatización. El tema de hoy para hablar es hiperautomatización. Lo escribimos con Y, lo escribimos con I latina. La verdad que todavía es un término que no está en la Real Academia definido, ¿sí? Hoy nos iba a acompañar Ignacio Riera, que es Channel Alliance Manager de WIPAD, pero está con algún problema de agenda, así que esperemos que esté bien, digamos, y por otro lado nos disculpamos porque no va a estar presente. Y yo que les habla soy José Jiménez, soy socio de Practia y soy director de soluciones y vengo trabajando hace un tiempo con los temas de automatización, ¿sí? Voy a tomar el rol también de Ignacio un ratito. Hay una parte de la presentación que iba a dar él, iba a presentar sobre todo WIPAD, ¿no? Comentarles un poco la dinámica. Hoy tenemos una charla de unos 50 minutos, espero que no se aburran, y vamos a usar, por un lado, dos mecanismos para interactuar con ustedes. Tienen en la herramienta, en la parte superior derecha, un canal para hacer preguntas y respuestas, y vamos a... Un momento que se está sumando Ignacio, creo. Hola, buenos días. Sí, ya estoy dentro. Muy bien, Ignacio. Buenos días, bienvenido, ¿sí? Muy buenas, muchas gracias por invitarnos. Bueno, perfecto, just in time, ¿no? Justo. Bien, les decía, tenemos dos formas de interacción. Por un lado, preguntas y respuestas, que responderemos al final, tanto Ignacio como yo, y lo encuentran en la herramienta de Zoom, en la parte superior derecha, preguntas y respuestas. Y por otro lado, vamos a usar Menti, como para preguntarles algunas cosas, interactuar y conocerlos. Esto se utiliza o bien desde un navegador, desde la máquina o del computador, o desde el teléfono. Abren menti.com, ponen este código, el 3544075, y con eso van a poder participar de las preguntas que les hagamos. No tenemos muchas preguntas tampoco. Muy bien. Ignacio, ¿quieres comenzar con la presentación de un poco de WIPAD? Pues fenomenal, muchísimas gracias de verdad por organizar el evento, el webinar, que va a ser muy interesante y darnos la oportunidad de presentarnos como empresa. Perfecto, pues empezamos si quieres, pasamos al siguiente Muy slide. bien, adelante, Ignacio. Vale, yo simplemente, porque vamos a hablar más de la práctica de Practia y la experiencia que tienen como partner estratégico al nivel más alto de partnership que tenemos y con muchísimas referencias, pero bueno, me gustaría hacer muy rápidamente una presentación de quién es VIPAD. VIPAD es una empresa que ha crecido muy rápido en los últimos años, llevamos 5 años en el mercado y ya el segundo año ya Wall Street Journal decía que éramos la empresa de software que más rápido estaba creciendo en la historia. Bueno, eso eran nuestros inicios hace 2 años y medio. ¿Vale? En estos años, en estos 5 años de experiencia, hemos llegado a tener más de 7.500 clientes empresariales. Clientes empresariales son clientes que ya utilizan RPA de forma estratégica. Clientes tenemos muchos más. A modo ejemplo y más local, en Iberia tenemos casi 1.000 clientes. Evidentemente no podemos considerarlos todos empresariales. Muchos están utilizándolo en un departamento, 2 o 3 procesos, pero bueno, la idea RPA aporta mucho valor, es ir creciendo. También os digo que casi todos los clientes empiezan con unas pruebas, lo valoran y cuando ven el valor de RPA, pues oye, y les gusta nuestra tecnología, pues avanzamos, ¿vale? En estos 5 años hemos llegado a tener, perdonadme, más de 3.200 empleados, 3.100, yo creo que estamos en 3.200, y luego también podemos decir que en estos 5 años, o primeros 4 años de vida, pudimos contar con inversores muy reconocidos y muy potentes que en 5 rondas de financiación nos pudieron dar 1.200 millones de euros y esto nos ha ayudado mucho para crecer. Para crecer, básicamente, y quiero lanzar 2 o 3 mensajes, ¿vale? Somos una empresa, un software vendor, fabricamos, nosotros no tenemos departamento de consultoría, o tenemos un departamento micro de consultoría para ayudar en proyectos complejos, grandes o estratégicos, pero bueno, no
no implementamos proyectos, ¿vale? Ayudamos a los partners a implementar los proyectos en sus clientes. Muy importante, con esa inversión que tuvimos, pudimos lanzar un programa de go-to-market, ¿vale? Con la premisa de Partner First, porque si alguien tiene que implementar, pues busquemos un profesional que les exigimos a los partners, pues son muchas certificaciones, muchas formaciones y muchos requisitos para poder avanzar y ser partners y ganar esos niveles de partnership, en este caso Diamond Level con Practia, ¿vale? El nivel más alto. Otro hito es que con eso analizamos antes de salir al mercado con los precios de nuestra tecnología, que al ser más novedosa ya nos estaban diciendo los analistas y clientes y partners, oye, es más flexible, es más sencillo, es más rápido para hacer más o menos lo mismo. Bueno, también decidimos hacer un go-to-market muy estratégico con unos precios muy económicos comparado con lo que había en el mercado en ese momento, ¿vale? Bajamos tremendamente los precios, bueno, y la competencia también se ha tenido que sumar un poco a esa nueva forma de licenciar, ¿vale? RPA. Desde el segundo año, Forrester y Everest, dos analistas independientes, ya nos posicionaban como líderes. El tercer año, que fue el año pasado, Gartner ya hizo el primer informe de RPA. Este año ha sacado un informe nuevo, ya no habla de RPA, de Robot Process Automation, habla de hiperautomatización, luego lo comento, ¿vale? Pero bueno, estamos reconocidos por varios analistas como líderes de mercado en visión, en producto, en estrategia, eso nos ayuda mucho, ¿vale? Y luego una cosa que yo considero fundamental, nosotros no hacemos consultoría, pero en cambio sí tenemos análisis de diferentes vendors, bueno, diferentes analistas de temas de soporte, también nos reconocen como que somos el software de RPA que mejor soporte damos a los clientes. Y por un lado quiero agradecer también a nuestros clientes que dan un primer nivel, a nuestros partners que dan un primer nivel de soporte y también porque hacen unos proyectos muy buenos, ¿vale? Pero bueno, a nivel de soporte nuestro también estamos haciendo un muy buen soporte, ¿vale? Si queréis pasamos a la segunda slide. No voy a entrar en detalle porque hemos preparado esta sesión y prefiero que los profesionales y especialistas os comenten, ¿vale? Pero básicamente deciros, ¿vale? Gartner ya ha sacado un nuevo palabra, un nuevo concepto dentro de la automatización, que es la hiperautomatización. Y Gartner ya dijo hace unos 8 meses que el único software vendor que ahora mismo está preparado para la hiperautomatización es UiPath. ¿Por qué? Y lo explico muy rápidamente, insisto, no voy a entrar en detalles. Inicialmente, hace 2 años, nosotros teníamos robots que los construíamos con herramientas de consultores, los poníamos en marcha, ¿vale? Teníamos básicamente esto, herramientas para desarrollar procesos, robots que los ejecutaban, tanto atendidos como desatendidos, y luego una plataforma que los gestionaba, ¿vale? Con las inversiones y con el tiempo hemos sacado herramientas de discovery para buscar e identificar los procesos, priorizarlos. Hemos mejorado mucho las herramientas de desarrollo. Antes teníamos una, ahora tenemos muchas. Igualmente los robots han mejorado muchísimo en sus capacidades. La ejecución y planificación y muchísimas características más importantísimas. Identificación de KPIs, medir, ver. Pues también hemos mejorado la parte del orquestador con una serie de herramientas. Engage es muy importante. Los procesos desatendidos, que se supone que son los más interesantes. Los atendidos, dejadme que lo explique, los atendidos los va a atender una persona. Entonces, en ese puesto de trabajo, esa persona, yo lo llamo como un pequeño asistente que se ha programado para que le haga unas tareas de forma sencilla y sin errores, de forma más automática, ¿vale? Los desatendidos ya no hay interacción humana, sino que es el planificador, nuestro sistema que hoy se le informa de muchas formas y va ejecutando esos procesos, ¿vale? Pero hemos sacado también herramientas para engage, o sea, para poner lo que llamamos el human in the loop, para la interacción humana dentro de esos procesos totalmente automatizados y desatendidos, pero si de repente un supervisor, alguien tiene que dar, pues eso, una validación o una excepción o mirar alguna cosa, bueno, es una forma muy sencilla de la interacción humana con muchos diferentes dispositivos, muchas maneras de interactuar y poder trabajar y seguir y ver los resultados de forma muy rápida, ¿vale? Y luego también hemos sacado unas herramientas, ya teníamos, por supuesto, dashboards donde te indicaban la rentabilidad de cada proceso, rentabilidad de la ejecución de los procesos, cuántos, dónde estaban las excepciones, porque había problemas, pero además ahora lo integramos con todos vuestros sistemas de inteligencia, de base, bueno, más que de inteligencia, de
de dashboard, y así podéis no solamente medir lo que hacen nuestros robots, sino integrarlo también con vuestros KPIs empresariales, ¿vale? Y básicamente era esto, daros una visión un poco general, ponerme a vuestra disposición, recibiréis la presentación, tenéis mi email, cualquier cosa que os podamos ayudar, aquí estamos. Y luego reforzar mucho el mensaje, ¿vale? Tenemos muchos partners, basamos nuestra estrategia en que los partners nos ayuden a identificar y a poner en marcha los procesos, y realmente es muy importante el esfuerzo que hacen los partners, el trabajo que hacen los partners, y yo siempre recomiendo, bueno, trabajar con un partner siempre va a ser como más rápido que intentar bueno, hacerlo vosotros o analizarlo. Proyectos normalmente empiezan un poquito más pequeños, con un POC, una prueba de concepto, ver cómo funciona, y una vez que ha funcionado, pues normalmente los clientes suelen crecer bastante. Pues ahí se queda mi presentación. Muchas gracias, Ignacio, gracias por la introducción, perfecto. Yo creo que me queda menos cosas que desvelar, digamos, ¿no? Vamos a hablar un poco más de desmenuzar el palabra y demás, y entrar en detalle, ¿sí? Solo pasamos brevemente por la historia de Practia, para quien no nos conoce. Cumplimos en pandemia, en junio, 25 años de compañía. Empezamos en Latinoamérica y nos fuimos expandiendo por el mundo. Esa expansión empezó con una crisis, así que esperemos que esta pandemia también traiga nuevas cosas buenas, ¿no? Hoy somos cerca de 1000 profesionales, estamos en 8 países, en España y Latinoamérica sobre todo, y una particularidad es que empezamos nuestra relación con UiPath y con el mundo de la automatización en todos los países, ¿no? Lo empezamos hace 3 años, nosotros veníamos mucho del mundo de mejora de procesos, del mundo de automatización de pruebas, donde había tecnologías parecidas, pero hoy para nosotros es una práctica global. Y un poco las credenciales tenemos más de 40 clientes activos con servicios, ayudándolos, acompañándolos, como decía Ignacio, en este camino de adopción de tecnología y de adopción de RPA, ¿no? Tenemos algunos clientes emblemáticos que hemos empezado con un robot atendido y hoy tienen 30 robots desatendidos, orquestación, un COE armado, cerca de 50 procesos, y cuentan de alguna manera esos beneficios, los importantes beneficios que da la automatización, ¿no? Sumamos bastantes procesos automatizados y nos ha tocado trabajar en diferentes industrias, como verán por ahí de los logos de clientes. Muchos de ellos son compañías regionales reconocidas en todas las geografías, ¿no? Bien, vamos a contarles un poco brevemente de qué se trata lo que queremos hacer hoy, ¿no? Hoy queremos contarles sobre hiperautomatización, un poco desmenuzar la palabra, el origen, arrancó, etcétera. Contarles un poco nuestra visión, la evolución que esto tiene, y hacer un paneo sobre ese portfolio de soluciones que hoy tiene UiPath, que también es característico en estos términos, y puntualizar en 4 cosas que creo que son importantes y que hacen a la hiperautomatización. Haremos algunas conclusiones breves y dejaremos espacio para preguntas, ¿sí? Bien, vamos adelante. Empezamos con una pregunta para ustedes. Ahí viene, que es si saben qué es hiperautomatización, ¿no? Vamos a usar el Menti, como decíamos, así que ya está abierto, hay alguien ya que está respondiendo. El código es 3544075, si abren un navegador, menti.com, el código que ven en pantalla, van respondiendo, al final vamos a repasar las respuestas de la audiencia, ¿sí? Volvemos a la presentación, ¿sí? Como decía Ignacio, es un término que no tiene muchos años. De hecho, apareció en una conferencia de Gartner de fines del año pasado, que se presentaba como la palabra dentro de las estrategias, de las 10 estrategias tecnológicas o tendencias tecnológicas. Y aparece del costado centrado en las personas, la inteligencia, digamos, la evolución centrada en las personas y la evolución centrada en los espacios, ¿no? Y aparece como una de estas cosas, ¿sí? Hiperautomatización es un concepto que tiene primero un cambio de mindset y que es mucho más abarcativo que lo que es RPA, que es la automatización de procesos. Hay un cambio de mindset, hay un plantearse o un replantearse este mindset, digamos, de automatizar todo lo que es automatizable, ¿sí? Mirar la organización y buscar todos los resquicios posibles
donde haya oportunidades de automatización y automatizarlas en beneficio de la empresa y también en beneficio de los empleados, ¿no? Se trata, para puntualizar, de dos temas fundamentales, que es automatizar en escala, ¿sí? No solo utilizando herramientas de RPA, sino otras herramientas accesorias, que ahora comentaremos, y automatizar no solo actividades a nivel de escala empresarial, sino también automatizar las tareas cotidianas que cada individuo puede hacer, ¿no? Evidentemente, a medida que esto va tomando volumen, los temas de gobierno van teniendo también mayor preponderancia y mayor importancia, ¿no? Mirando un poco todas estas tecnologías que planteaba Gartner y el nivel de penetración que tienen, vemos estudios por ahí más del año pasado, más actuales con evolución, y vemos una cierta penetración de los temas de automatización. Hoy podemos decir que está muy en uso las cifras que daba Ignacio de empresas en España que lo están utilizando. Evidentemente hay hoy una incorporación masiva y además acelerada, como todo el mundo está diciendo, por esta pandemia, ¿no? El hecho de no poder ir a los lugares de trabajo hace que cualquier cosa que se haya automatizado en este momento sea muy positiva, ¿sí? Venimos de un mundo que por momentos era simple, la incorporación de grandes sistemas, los ERP, los CRMs, concentraban todas las cosas. Después nos dimos cuenta que las organizaciones no solo tenían que mirar para adentro, sino hacia su cadena, hacia los clientes. Empezaron a aparecer los sitios web, empezamos a estar interconectados en todos los sentidos, en clientes, en proveedores, en empleados, etcétera, y la complejidad se fue haciendo cada vez mayor. Y encontramos un gap, y ese gap hoy está resuelto por personas. Son las personas que a veces parecen esclavos de los sistemas, cargando, incorporando cosas, buscando cosas, ¿no? Es ahí donde la automatización tiene mucho sentido, ¿sí? La hiperautomatización, en nuestra visión, no solo trae la tecnología de RPA, digo, acompañando la de Gartner, sino que tiene una mezcla de cosas. Algunas son tecnologías, mucho tiene que ver con la inteligencia, con machine learning, analíticas, inteligencia artificial, desarrollada dentro de la empresa con modelos propios o incorporada de vendors, que está hoy muy disponible, sobre todo de los vendors de sistemas en la nube, ¿no? Pero también incorpora agilidad, el cómo hacerlo, cómo construirlo, el cómo gobernarlo, los COE, los centros de excelencia, que tienen mucho que ver en cómo se adoptan estas tecnologías y cómo se manejan para no fracasar, ¿no? Tiene también que ver con process mining, con descubrir procesos para automatizar, y también tiene que ver con la gestión de información y la gestión de datos, ¿no? Beneficios se ha hablado un montón, ya a nivel de automatización, los beneficios de la hiperautomatización evidentemente son mayores. Se trata de buscar escalar, aparecen tendencias como esta de un robot para cada persona, una frase que el fundador de UiPath ha acuñado personalmente, y que tiene que ver con acelerar aquellos procesos que ya no son de escala general, sino que son individuales, los que llamaba Ignacio hace un ratito como atendido, ¿no? Y sobre todo, acortar los tiempos, ¿no? Vemos ciclos de vida de adopción de RPA de 2 o 3 años, y los beneficios que son bastante grandes. Los directivos de las organizaciones dicen cómo puedo acortar estos tiempos, cómo puedo ir más rápido y cómo puedo convertir mi organización en más automatizada, menos por ahí dependiente de personas haciendo tareas repetitivas sobre todo, ¿no? Tenemos estos mensajes en el mercado, que es que la inteligencia artificial en 3 o 5 años va a estar disponible por todos lados, y es algo que vamos viendo que se va incorporando. Ya no solo tareas repetitivas, sino tareas más inteligentes. El año pasado, y estamos repitiéndolo este año, hicimos una encuesta sobre cerca de 300 empresas en Latinoamérica, y encontramos diferentes grados de adopción dependiendo de la industria. Por ahí las que están más basadas en tecnología, como las telecomunicaciones, la banca y los seguros, van en cabeza, pero el retail también se está incorporando, utilities, las compañías de energía también están allí, ¿no? Lo que veíamos era gente que está escalando, o sea que ya pasó los primeros pasos de incorporar RPA, gente que todavía no está muy rezagada, un 17%,
pero la gran mayoría, lo vemos, cerca del 80% ya tiene o planificado o avanzando, ¿no? Y esto lo preguntamos sobre RPA, con lo cual hiperautomatización es un tema, o hiperautomatización es un tema que aquellos que estaban escalando están obviamente preocupados y transitando el camino, y aquellos que están empezando lo están mirando también como una forma de acelerar, ¿sí? Vamos a recorrer algún concepto, digamos, ¿no? De qué se trata. Teníamos un proceso muy simple, y esto es un patrón que se repite mucho. Hay alguien que manda un correo en un área interna, se recibe ese correo con un trámite, con algo para hacer. Hay un nivel 2 que lo evalúa. Vamos a usar esto, el puntero. Hay un nivel 2 que lo evalúa. Hay alguien que toma una decisión. Si se acepta, si se rechaza, se comunica. Si se acepta, se ejecuta algo, ¿no? Todo un proceso con intervención manual. En un segundo paso se buscaba con RPA cómo tomar esa información de ese correo, levantarla en un sistema. Todavía la toma de decisiones la hacía un humano, tanto el análisis como la toma de decisiones, pero una vez que la decisión estaba tomada, hacer los registros en los sistemas propios ya es algo que podía hacer un robot, ¿sí? Y hasta aquí veníamos con RPA, resolver automatizaciones recurrentes y tareas recurrentes de interacción entre diferentes sistemas, donde los humanos son un poco tracción a sangre los que hacen que los procesos funcionen, ¿no? Bueno, de lo que se trata ahora es de tomar aquellos lugares donde había alguna decisión y poder incorporar inteligencia, ¿no? Seguramente no todo se pueda resolver reemplazándolo y siga habiendo inteligencia y participación humana en la toma de decisiones, pero si nos podemos analizar procesos, muchas veces las reglas para tomar decisiones están explícitas, son claras, digamos, o se pueden aplicar algoritmos de inteligencia artificial para resolverlo, ¿no? Esto es un poco el camino que decimos desde la automatización básica hasta una automatización más inteligente, que está dentro de las herramientas del paraguas de la mirada de hiperautomatización. La otra mirada tiene que ver con herramientas, ¿sí? Muchas veces cuando vamos a áreas de sistemas, ven el RPA como una forma de integración de ocupar espacios que los sistemas no ocupan, pero esos espacios se pueden resolver si tuviéramos sistemas más integrados, ¿no? Muchas veces es difícil esas integraciones y dependiendo de las industrias nos encontramos con aplicaciones que no están integradas, ¿no? Pero si no tenemos un abanico de soluciones, que es workflows, que son estas herramientas que están saliendo ahora de low code, que permiten, sin grandes desarrollos y de manera visual, construir aplicaciones que permiten hacer interacciones con usuarios y resolver y mover procesos, ¿no? Y nos vamos también hasta el extremo de plataformas más de integración o de Business Process Management, integraciones de procesos de negocio, ¿no? Bien, vamos con más preguntas. De todas estas cosas que se están nombrando dentro de la hiperautomatización, nos interesaría un poco conocer qué están usando, ¿no? Si están usando cosas como Process Mining, ahora ahondaremos un poco más, temas de BPM, de procesos inteligentes, cosas que estaban también y que hoy hasta ahora representaban inteligencia de negocio, que son todos los sistemas de reglas y de modelado que permiten tomar decisiones en entornos complejos y con muchas variables, los temas de analítica, inteligencia artificial y machine learning, ¿sí? Vamos con, ahí cambiamos de pregunta, 3544075, el Menti que ya usaron, pueden contestarnos sobre qué están usando. Bien, seguimos adelante. Ignacio, cuando quieras interrumpir, bienvenido. Gracias. Bueno, volvemos al dibujo que contaba Ignacio hoy. Hasta hace nada, digamos, es increíble cómo UiPath está creciendo, cómo se ve respecto de sus competidores esos 1.200 millones de dólares que capturó para generar productos. Al principio nos centramos en el centro de cómo construir robots, cómo orquestarlos y qué tipo de robots teníamos, ¿no? Atendidos, desatendidos. Bien. Y hoy tenemos una suite que va de principio a fin en este ciclo de vida y es la única compañía hoy que se puede decir que adopta este término, este palabra, como decía Ignacio, de la hiperautomatización, ¿sí?
si bien hay otras compañías y hay otras herramientas en el mercado, se ve la evolución, la velocidad a la que se sacan productos nuevos, ¿no? Parte de la charla de hoy es contarles 4 aspectos que vemos dentro de la suite de productos de UiPath que ayudan a esto de la hiperautomatización. Vamos a empezar, esos 4 temas tienen que ver un poco con encontrar oportunidades de automatización, acelerar cómo se hace. El segundo tema tiene que ver con hacer robots más inteligentes, ¿sí? El tercer tema tiene que ver con cómo interactuar con ellos. El último tiene que ver con cómo mostrar valor hacia la organización de toda esta iniciativa, que es también una de las grandes preocupaciones, ¿no? Se hacen inversiones, se automatiza, pero ¿cuál es el retorno real de la inversión? Y aquí hay herramientas que permiten medirlo y mostrarlo y comunicarlo, ¿no? Bien. Un tema es acelerar el descubrir, digamos. ¿Cómo encuentro más oportunidades? ¿Cómo las encuentro más rápido? Y además, ¿cómo trabajo más rápido en documentarlas, ¿no? Entonces, para ello hay una herramienta que se llama Automation Hub, que básicamente es una herramienta que permite lanzar al nivel de toda la organización las iniciativas de automatización. Evidentemente tienen que estar acompañadas con gestión del cambio, con awareness, con comunicarle a la organización cuáles son los objetivos. Pero básicamente es una herramienta que permite recolectar ideas, y no hay mejor lugar para encontrar ideas que la propia gente que hace tareas repetitivas y que está cansada de hacerlas, ¿no? Entonces esto permite colectar ideas, clasificarlas, ordenarlas, entender si tienen las características adecuadas para la automatización, esto de si tienen volumen, si son repetitivas, si están en entornos estables, y si tienen reglas explícitas sobre las que actuar, ¿no? Que son las 4 cosas fundamentales para poder automatizar algo, ¿no? Aquí vemos estas preguntas respondidas y cómo funcionan, ¿no? Esta herramienta permite, además de lanzarlo y tener un programa global de automatización, que es una de las cosas, que es buscar escala, digamos. Si no, los avances son muy lineales, hay un grupo de procesos que va buscando mejoras, empieza por un área, por un departamento, y después va recorriendo los departamentos de la organización, ¿sí? Típicamente se empieza por back office, por procesos administrativos, etcétera, ¿no? Y además de poder tener el funnel, digamos, y clasificar ese espacio de oportunidades y decidir dónde poner foco, dónde desarrollar, dónde validar aquellas cosas que efectivamente tengan valor para la compañía. Muchas veces vemos empresas que empiezan a automatizar por los lugares más difíciles, más inestables, y por ahí que no tienen un gran retorno, digamos, ¿no? Igualmente en las organizaciones venimos de oleadas de mejora de procesos, con lo cual encontrar grandes bolsones de oportunidades a veces es complejo, ¿no? O sea, además de gestionar la demanda, podemos calcular tentativamente, estimar el retorno de la inversión de estas oportunidades, podemos encontrar esfuerzos e iniciativas que la organización ya está haciendo, podemos encontrar componentes para reutilizar, y por supuesto podemos generar un ámbito de discusión y de colaboración donde discutir estos temas, ¿no? Otro de los temas es la minería de procesos, Process Mining. Process Mining venía, de esto vamos a hablar tenemos preparado un webinar más específico para dentro de un par de semanas, así que los invitaremos a verlo. Pero básicamente Process Mining no es una cosa novedosa, sí lo novedoso es que se está utilizando en el contexto de acelerar, descubrir procesos para automatizar. Es una herramienta que, basada en los logs que dejan las aplicaciones que ejecutan procesos de negocio, estas miguitas de pan, estas muestras donde van dejando a su paso los procesos mientras van avanzando, hoy se pueden analizar con técnicas de ciencia de datos, de data mining y de mejora de procesos, y obtener aquellos lugares dentro de la organización donde se están haciendo actividades manuales, ¿sí? Se encuentran retrabajos, bloqueos, se encuentran cuellos de botella, se encuentra donde la organización no está dimensionada, y sobre todo se puede ver la performance de los procesos. Porque en la media estamos muy bien, pero tenemos casos en extremo que demoran un montón en procesarse, y esto es aplicable a cualquier tipo de procesos. Muchísimos procesos administrativos, compras, pago de facturas, reclamos y sobre todo
va a ser muy interesante aplicarlo en temas de la experiencia de los usuarios, ¿sí? Acá no hay teoría de modelos de procesos, acá lo que hay es realidad y analizar hasta el último detalle de por qué un proceso se demoró 54 días cuando la media demora 9, ¿no? Y lo interesante de esto es que si uno clasifica esas actividades, identifica qué cosas están manuales, y a esta herramienta le ingresa información del costo, del coste de las operaciones, uno puede sacar muy fácil el caso de negocio de la automatización. Y es fundamental el nivel de detalle de la información y precisión que ofrece para el momento del cálculo del retorno de la inversión, ¿sí? Creemos, es una herramienta que UiPath ha incorporado recientemente, y hay otras más que tienen que ver con hacer minería de las tareas, task mining. Hablaremos más adelante también de eso, por ahí en otras charlas, ¿no? El otro punto que decíamos de los 4 es escalar la automatización. ¿Cómo podemos mejorar la participación, la automatización en todos los niveles? Tanto de encontrar procesos que le importan a toda la compañía, como poder automatizar aquellas cosas que hace un individuo, digamos, ¿no? Y aquí también aparecen un concepto interesante, y déjenme repasar los tipos de robots que hay, ¿no? Primero tenemos tareas manuales, después tenemos el robot atendido. El robot atendido es un concepto que UiPath tiene, que no todos los vendors tienen, y que significa, responde a esta visión de un robot para cada persona, y automatiza cosas a nivel de usuario final. Un usuario decide qué lanzar en cada momento, qué proceso automatizar. Es algo que obviamente tiene que ver con la tarea instantánea que está haciendo, y es algo sincrónico, no es algo que deje para que se haga una hora determinada, esqueduleada, etc., ¿sí? En el otro extremo tenemos los robots desatendidos. Los robots desatendidos automatizan cosas de back office, se ejecutan en servidores, no en la computadora del usuario final. Y en el medio tenemos procesos que requieren la intervención de humanos, ¿sí? Que hasta ahora, si eran desatendidos, yo no puedo parar un proceso desatendido para preguntarle algo a un humano o a una persona para tomar una decisión y para continuar, ¿sí? Entonces esos procesos en general estaban partidos, y hoy el hecho de abordar el concepto de poder tener interacción, parar los procesos, guardar el estado de los procesos y retomarlos, es una de las cosas que también va a ayudar a acelerar la automatización. Este concepto es el Human in the Loop, es el de soportar modelos híbridos, modelos donde tengo automatización, pero también tengo intervención humana para poder seguir, ¿sí? Y esto en UiPath está resuelto con el Action Center. Action Center es una herramienta que permite justamente esto, permite diagramar a través de formularios que pueden ser usados por las personas en cualquier contexto, en una web, pueden usarlo desplazados a través del móvil, por una pantalla web que les aparece, donde les quedan registradas las tareas donde ellos tienen que intervenir, ¿sí? Y los robots se pueden preparar para dejarle tarea a los humanos y para después retomarlas cuando los humanos ya han intervenido, ¿no? Esto creemos que es crucial, amplía el espectro del mundo atendido, desatendido, al modelo híbrido, y permite automatizar end-to-end más cosas, y sobre todo soportar este concepto que por ahí venía dado mucho en el mundo de los workflows y los de los BPM, ¿no? Pero se acerca esto a la automatización, ¿sí? El siguiente aspecto que vemos relevante en esto de ampliar y de escalar es que han generado, como decía Ignacio también, múltiples soluciones para construir herramientas, pero es la primera marca de fabricante de robots que lanza un robot destinado a lo que se llama los citizen developers, ¿sí? Y esto es herramientas simples que permiten automatizar las cosas que un usuario final interactúa, sobre todo cuando está hablando de Office, cuando está hablando de Excel, correo, tareas que entran a su buzón, datos que tiene que procesar y levantar de Excel, etc. Y la herramienta está construida de manera que sea tan fácil de usar que se puede, sin tener nociones de programación, uno puede diagramar flujos para automatizar estas tareas. Este es uno de los puntos esenciales para escalar, y creemos que aquí es donde
se adopta a la mayoría de la organización. Ya no dependemos para automatizar de la velocidad de nuestro COE, de la cantidad de gente que tengamos para desarrollar procesos desatendidos, sino que estamos dándole herramientas a toda la organización. Después veremos algún ejemplo de alguna empresa que lo está practicando, ¿sí? El otro eje es hacer cada vez robots más inteligentes, ¿sí? Entonces, ya veíamos que UiPath y que la mayoría de las herramientas permiten conectarse con inteligencia artificial que está disponible, ¿sí? Hoy buscamos algoritmos, nadie va a construir para sí el entendimiento del lenguaje natural, el pasar de voz a texto, el entender con OCR, entender documentos y entender de qué están hablando, rescatar información que hay ahí adentro. UiPath nuevamente es de las primeras marcas que está resolviendo el acercar esta inteligencia de modelos desarrollados para la propia compañía. En esta categoría hablamos de modelos predictivos, donde no se pueden comprar y usar estándares, sino que dependen mucho del contexto. Modelos que pueden hacer autorizaciones, que pueden resolver si otorgar o no un crédito o un préstamo, modelos que resuelven el problema de recomendaciones de productos, o como decíamos antes, previsiones, predicciones, etc., ¿no? Este producto se llama iFabric. Con iFabric, UiPath lo que hace es unir el ciclo de vida del desarrollo de los robots con el ciclo de vida del desarrollo de modelos de inteligencia artificial y pegarlos. Siempre han sido dos mundos distintos, la automatización por un lado, los científicos de datos por otro. Y siempre ha sido un problema para los científicos de datos cómo disponer de manera industrial o productiva modelos que tienen que ser reentrenados. Muy bien. iFabric permite manejar esos modelos, desplegarlos, gestionar el control de versiones, tal robot va con tal modelo, ¿sí? Y como decíamos, estos modelos pueden ser de predicción, de clasificación, de análisis de riesgos, recomendación de productos. Bien, todo el ciclo de vida está pegado, unimos los dos mundos y resolvemos un problema para un COE, que es cómo gestiono la automatización, los robots que automatizan con el mundo de la inteligencia artificial y el mundo del machine learning, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en particular que está convertido en un producto que es Document Understanding. Me parece que valía la pena por ahí ilustrarlo con un pequeño video, ¿sí? A ver si arranca. Bueno. Disculpe, un segundo. Ahí va. Bien, el problema, y es clásico y lo vemos en mucho, recibo documentación externa, la recibo en PDF, a veces la recibo manuscrita, y el problema que tenemos es el de procesar esa información, ¿no? La recibimos en un correo electrónico como un documento adjunto, etc. Bueno, UiPath ha incorporado este producto que se llama Document Understanding, y que soporta todo tipo de documentación, documentos muy estructurados, muy en PDF, con mecanismos para poder interpretarlo. Aquí vemos que esto se convierte como actividades, así se programan estos sistemas. Hay una actividad en un flujograma que permite entender un documento. En general se empieza por identificarlo. En este caso tenemos un request form, que tiene una cantidad de cosas. Lo primero que vamos a hacer es definir cómo identificar que este documento es un formulario, o que es una factura, o que es una nota de débito, o que es un informe de impuestos, etc., ¿no? Entonces vemos cómo identificar partes de ese documento que van a poder ser automatizadas, ¿sí? Elegimos esas partes y después lo siguiente que vamos a hacer es identificar dentro de ese formulario aquellos huecos, aquellos placeholders donde viene información. En este caso, el nombre de la compañía, ¿no?, que está viniendo por acá. Definimos el área, la asociamos con un valor determinado, que es el que queremos rescatar, ¿sí?
Y básicamente tenemos una solución después que va a funcionar como un framework. Me va a permitir a mí programar y automatizar procesos donde haya que entender documentos de diferente tipo, donde haga una pila directamente de todos los documentos a procesar, y el proceso va a identificar qué es un formulario, qué es una factura, y lo va a poder procesar todos los datos, ¿no? Va a extraer esos datos, y después sigue lo que tradicionalmente hacemos, que es tomar esta información y levantarla en un RP, levantarla en un CRM, levantarla en SAP, levantarla en Salesforce, donde corresponda, ¿no? Además, permite entender algunas cosas manuscritas, pero también soporta el proceso de preguntarle a un humano, como decíamos antes, esta cosa manuscrita que acabo de interpretar está bien o está mal, me permite identificar checkbox, como los que vemos ahí en este formulario de impuestos, y me permite identificar si tengo una firma o no tengo una firma escrita en el lugar donde tiene que estar, ¿no? Entonces puedo eliminar esa tarea que hace manualmente alguien que dice, bueno, recibí los formularios del banco para la solicitud de no sé qué, pero no están firmados, lo rechazo y pido que lo vuelvan a firmar antes de seguir procesándolo, ¿no? Bien, esto era un poco ilustrarles Document Understanding y la parte de inteligencia, ¿sí? Seguimos. Y por último, para ir cerrando, el último de los temas es herramientas para mostrar valor al negocio, ¿sí? Siempre tenemos este tema de los informáticos, los de sistemas, hablando en términos en términos técnicos, y el negocio que espera escuchar hablar de la automatización en otros términos. Unos hablan de la cantidad de robots que tengo corriendo, los tiempos, la optimización, el uso de las licencias, y otros lo que quieren escuchar es cuántos procesos hice, cuántas facturas procesé, cuántas cosas automáticas gestioné. En términos de negocio, qué indicadores tengo, qué cantidad de horas he ahorrado a la organización en cuanto a tiempo, qué dinero he ahorrado si lo he podido costear. Esa herramienta es Insights, UiPath Insights. Es una herramienta que se conecta con toda nuestra fuerza de robots, toma todos los logs de ejecución, se integra con el orquestador y nos permite construir visiones de indicadores de operaciones, pero también de negocio, ¿no? Nos permite automatizar hasta el proceso de, a un área de negocio de recursos humanos, enviarle en términos de altas de empleados, chequeos que hemos hecho, encuestas, envíos, etcétera, decirle en términos de negocio, para esa área en particular, cómo está funcionando nuestra fuerza de robot y cuánto tiempo le hemos ahorrado, ¿no? Y también hacerlo a escala, ¿sí? Después permite, digo, entrar en detalles de los tiempos de ejecución, permite también tener una visión más de operaciones, ¿no? Esto es Insight y es una herramienta esencial también dentro de lo que llamamos hiperautomatización. Las organizaciones a veces fallan en comunicar los beneficios y en poder cuantificarlos. Esta herramienta permite cuantificar todos los días automáticamente cómo vamos ganando eficiencia y qué beneficios estamos teniendo con la automatización. Para nosotros esto es clave. Vamos a mostrarle un ejemplo de esto de la comunicación, y este es un balance scorecard de una iniciativa de hiperautomatización en una empresa. La empresa es UiPath, en casa del herrero, cuchillo de palo, se ríe Ignacio. Es una gran iniciativa y esto es, demostramos que desde UiPath, y podríamos tomar como ejemplo otras organizaciones, pero nos parecía interesante esto, ¿no? Vamos a puntualizar tres cosas de esto, ¿no? Por un lado tenemos el nivel de adopción, que será algún porcentaje de automatizaciones hechas, ¿sí? Y vemos que las áreas, hay áreas internas, hay áreas de clientes, hay áreas de personas, recursos humanos, capital humano, hay áreas de marketing, ¿sí? Y vemos ahí la cantidad de procesos que se han automatizado. Este debe ser de mediados de este año, pero la iniciativa lleva ya más de un año, y está resaltado también los ahorros de este año, de lo que va en este año, ¿no? Los ahorros y la cantidad de procesos, ¿no? Llevan 166 procesos automatizados, 74 en este año, llevan acumuladas 144.000 horas liberadas de gente haciendo tareas repetitivas para que se dedique a hacer tareas de mayor valor,
Solo las de este año son 69.000, esto equivale a unas 40 personas, ¿sí? Y acá tenemos más la visión de operaciones, 56 robots desatendidos, y acá hay una cosa interesante, es un robot para cada persona. Hay 1.800 usuarios dentro de UiPath que tienen un robot en su computadora para acelerar la automatización, digamos, ¿no? Este es un cuadro que cualquier organización que pretenda ir hacia la hiperautomatización debería ir construyendo, digamos, ¿no? Seguramente lo van a poder llenar en procesos automatizados, los beneficios, todo esto podría salir con insights, tener indicadores de operaciones para ciertas áreas, pero aquí es donde vemos también, veríamos indicadores de procesos más inteligentes, y también de la escala, de cómo estamos avanzando, no solo en áreas, para cubrir todas las áreas de la organización, sino también en el tipo de procesos, ¿no? Bien, vamos con otra pregunta. De todo esto que le estamos contando, ¿qué les gustaría hacer a ustedes, ¿no? Acelerar el descubrimiento, escalar en la automatización, como veíamos, en avanzar más hacia procesos atendidos y hacia la gente, en incorporar inteligencia, pasar la barrera esto del mundo de automatismos de tareas repetitivas, o en de comunicar el valor, digamos, ¿no? En esta pregunta creo que tienen múltiples respuestas. Ahí la tienen, el código de Menti es 3544075. ¿Sí? Bien, ya están votando. Seguimos y al final vamos a volver con esto. Bien, hemos visto 4 cosas importantes. Hemos visto UiPath, hemos visto la dimensión que está teniendo, hemos visto que estos productos salen maduros. UiPath tiene una frecuencia de sacar productos al mercado donde hace preview, donde los partners tenemos participación en poder mirarlos, y cuando salen al mercado están bastante maduros y bastante comunicados, ¿no? A los partners nos toca estar aprendiendo todo el tiempo, una cosa que nos gusta, aprendiendo tecnología y obviamente haciendo de intérpretes con nuestros clientes y mapeando y acompañando ese proceso que veníamos diciendo de escala hacia adelante, ¿no? Y viendo cómo incorporar cosas nuevas, ¿no? Entonces, un poco para los que se quieren embarcar en esto, es importante tener una visión, digamos, tener un roadmap, tener una hoja de ruta, conocer qué cosas hay debajo de esta hiperautomatización, entender cómo nos aplica, entender en qué vectores podemos avanzar. Depende del perfil de la organización, tendremos más citizen developers, que por cierto los citizen developers no es cualquier usuario, digamos. El concepto de citizen tiene que ver con nacionalidad, tiene que ver con saberse el himno, sacarse un pasaporte, conocer la historia del país. O sea que algún conocimiento hay que tener para hacerlo, ¿no? Plantearse una mirada de integración y de procesos end-to-end, pensar en RPA, pero también pensar en cómo construir procesos que pueden tener al humano en el ciclo, el human in the loop, el cómo hacer intervenciones, lo que habíamos de Action Center, etc., ¿no? Y por último, incorporar inteligencia artificial, incorporar modelos, unir estos mundos, unir el mundo de la automatización con el mundo de los científicos y hacerlos trabajar juntos en un modelo relativamente industrial, digamos, que sea gobernable, como veíamos por ahí con las soluciones de iFabric, ¿no? Así que, nada, esto es un poco lo que les queríamos contar hoy. Creo que estamos en tiempo justo para mirar algunas preguntas y también para algunas reflexiones de Ignacio. Yo, si queréis, os pongo un ejemplo mientras preparáis y lanzáis alguna pregunta, que es sobre el tema del Citizen Developer, que es un concepto nuevo muy interesante. Hasta hoy teníamos el robot atendido, que es el que va a utilizar una persona en su puesto de trabajo, y teníamos el estudio, que es la herramienta, ahora se llama RPA Developer, que es la herramienta para automatizar. El RPA Developer es una herramienta un poquito compleja, que requiere de una formación, no es complicado, pero bueno, una serie de cursos. Cuando hemos lanzado al mercado el Citizen Developer, incorpora tanto el estudio o RPA Developer en una versión básica para usuario, que realmente la formación es muy sencilla, porque vamos a utilizar, los usuarios, como bien decía José, yo utilizo, no mucho, pero utilizo robots
En nuestra organización todos tenemos un robot y nos programamos automatizaciones, pero automatizaciones que me ayudan en mi vida profesional y también personal. Estás trabajando y de repente tienes que mirar tu estado de cuentas bancarias, aprietas el botón y el robot me va a mis bancos, me saca la información que yo pueda tener, me saca la información que necesito y no tengo que estar abriendo diferentes cuentas bancarias o analizar lo que tenemos, ¿vale? Y el ejemplo que quería poner es que dos de las más grandes consultoras de las Big Four están utilizándola a modo global. Bueno, hay una que creo que es a modo regional en América, la otra sí es a modo global. Y les han dado a todos los empleados, no solamente para su trabajo, sino más bien para su puesto de trabajo, para su día a día. Y ellos pueden hacer, insisto, concursos muy sencillos. No son consultores especialistas en RPA, pero concursos muy sencillos. El estudio o el RPA Developer completo tiene más de 90 actividades, que son algunas complejas y hay que estudiarlas y ver cómo funciona. En cambio, el Studio X o el Citizen Developer, que incorpora una versión muy sencilla, tiene muy pocas actividades para interactuar con las herramientas de ofimática con las webs, ¿vale? Y realmente, cuando nos dicen que una de esas Big Four se compra uno para cada empleado, los números les salen. Para que ellos, todos los empleados puedan ser más de alguna manera más productivos con su día a día, con sus quehaceres, y además la organización desarrolla, como me hacen a mí, nos desarrollan procesos que nos embeben en nuestros robots y yo ese proceso no lo he desarrollado, pero si mañana necesito información de algún departamento mío o de alguna cosa muy concreta, oye, lanzo el robot para que me haga el informe, ¿vale? Es muy interesante este nuevo concepto de Citizen Developer, pero bueno, efectivamente, insisto, es para una persona en un departamento concreto que tenga 2 o 3 automatizaciones muy sencillas, temas profesionales o temas personales, pero es un asistente que le va a ayudar. Bien, tenemos algunas preguntas, Ignacio. Alguna que en particular es, ¿cuánto tiempo dura un proyecto de hiperautomatización? Bueno, primero diría que no es un proyecto, ¿no? Como todo esto de RPA es un camino. Yo creo que es algo que la organización se mete, se compromete y aborda. Vemos varios ejemplos de esto en España, en Latinoamérica y obviamente en el mundo. Pero para los ciclos de vida que nosotros vemos, que veíamos con RPA, y esto lo vemos encima de RPA, parten de 1 año, 2 años. Las empresas empiezan, como decía Ignacio, haciendo una POC, pongo un primer proceso a automatizar, veo los resultados, empiezo a contagiar, de repente tengo un montón de áreas pidiéndome cosas, el que gestiona esto desbordado, buscando de dónde saca más recursos, etcétera, ¿no? Son ciclos que llevan su tiempo, ¿sí? También depende del tipo de organización, la madurez que tenga la organización, etcétera, ¿no? Hay gente que está consumiendo inteligencia artificial, hay empresas que están consumiendo inteligencia artificial, muchas haciendo casos, también empezando a mover este tipo de cosas, y creo que por ahí la conjunción de los dos temas es un tema interesante, pero que lleva tiempo, ¿no? Con lo cual, dos cosas, no me parece que sea un proyecto, es un camino, y embarcarse en cosas de estas son temas de mediano plazo, ¿no? 1, 2, 3 años para lograr cosas. Vemos a algunas organizaciones que comunican su viaje, digamos, de RPA y hoy están con muchísima inversión y muy acelerados, digamos, ¿no? No sé, Ignacio, si quieres complementar. Estás en mute, Ignacio. Disculparme, sí. Absolutamente de acuerdo. Normalmente los clientes primero quieren saber qué les puede aportar RPA. Normalmente se empieza con 1 o 2 o varios procesos limitados para analizar el funcionamiento. Cuando ya se ve, lo que se trata es con esas herramientas de discovery. Y ahí es donde ven la rentabilidad, porque tener 2 procesos, oye, repetitivos que hace una persona, le liberamos ese tiempo y ya está, yo no lo veo como un gran proyecto. Un pequeño beneficio encontrará, pero la idea y el beneficio grande viene cuando los diferentes departamentos también empiezan a hacer su demanda de, oye, automatízame todas estas cosas que aportan mucho valor y la gente se dedica a aportar valor a la empresa y los robots, oye, el valor las cosas de poco valor añadido los dejamos a esos, lo que llamamos, bueno, también los llamamos becarios, ¿no? Becarios digitales. Entonces hay que darles trabajo y, oye, si en cada robot se le pasan los procesos, se los van ejecutando. Pero la primera fase sería eso, identificar unos procesos, verlo y luego ya identificar a nivel empresarial, a nivel de toda la organización, y ahí es donde venimos con la hiperautomatización, ¿no? Y habrá departamentos, el que sea,
que a lo mejor les interesa el tema de Citizen Developer, insisto, procesos muy sencillos, y luego habrá otros procesos muchísimo más complejos que ahí, evidentemente, no se puede hacer con un Citizen Developer. Necesitaremos de un experto donde se integra de inteligencia artificial, document understanding, bueno, todo lo que ha estado comentando José. Perfecto. Bien, tenemos otra pregunta más que dice, de vuestra experiencia, la gestión del cambio, ¿qué relevancia tiene? ¿No? Yo creo que es fundamental, digamos, ¿no? Yo creo que cuando se abordan estos programas y proyectos de automatización, al principio hay mucha resistencia. La gente piensa que va a dejar, digamos, que evidentemente se van a liberar empleos. En la práctica lo que vemos es que no es así. En general, vemos compañías que lo que buscan es hacer más con menos gente, escalar, crecer, pero por ahí no necesariamente crecer en plantilla, pero sobre todo eliminar tareas manuales, eliminar tareas repetitivas, que por otro lado tampoco le gustan hacer a los empleados, ¿no? Todo esto que nos toca con los cierres de mes, compilar información de 4 o 5 fuentes para hacer nuestro reporte mensual o semanal, etcétera, son cosas que nos tienen aburridos, que nos llevan mucho tiempo y que esa gente no está satisfecha con su trabajo y que por otro lado, no está usando su tiempo para hacer cosas que pueden ser muchísimo más valiosas, ¿no? Interpretar la información, atender a la gente, atender mejor a los clientes, digamos, ¿no? Poner el foco en la experiencia del cliente y no en tareas de back office que se pueden resolver automáticamente de alguna manera. Ignacio, no sé si... Es un tema un poco emocional. Hago un comentario un poco diferente a la pregunta, pero bueno, yo creo que tiene sentido. La palabra robot, para uno se le puede interesar, oye, eliminamos lo que tú has dicho, puestos de trabajo. No es así, ¿vale? La gente puede tener un pequeño rechazo cuando oye un robot, pero al final son tecnologías que ayudan a ser más eficientes, más rentables, dar respuesta a vuestros clientes, lo que necesitamos, ser más competitivos al final. Y por supuesto, nosotros no hablamos lamentablemente, con la situación en la que vivimos, mucha gente piensa, ¿no?, en reducir plantilla para ser rentable. Pero nosotros no estamos aquí para reducir plantillas. Todas nuestras empresas, las que tienen más implementado RPA, las que utilizan intensivamente RPA, crecen, contratan. ¿Vale? Esa es la idea. Evidentemente puede haber un momento que dices, oye, mira, voy a quitar bueno, puedo poner cientos de ejemplos, ¿no? Una cervecera muy grande a nivel mundial, oye, estaban analizando las notas de gasto, no, un equipo de unas 15 personas en Europa, insisto, la cervecera más grande creo que a nivel mundial, pero por lo menos en Europa, y relanzaron esas 10 personas que veían y analizaban solo el 5% de las notas de gastos con esta tecnología. Se analizaban, de repente, acabo de un proyecto grande, tengo números, el ROI vino muy rápido, menos de 6 meses, pero ya no había errores. En el 95% de las notas de gastos no había errores, buenos o malos, voluntarios o no voluntarios, pero ya no había errores. Entonces, la idea es avanzar y las tareas que no tienen ningún valor, oye, que las ejecuten otros, ¿no? O sea, a otros me refiero, robots. Sin duda, tenemos muchos ejemplos donde los robots van a ocupar lugar que no se podía hacer, ¿no? Como esto, antes se hacía una actividad que era muestral, porque no había forma de hacerla completa, ahora los robots la pueden hacer completa, ¿no? En nuestra historia de automatización tenemos algunos casos de automatizar cosas que tenían retorno, como revisar contratos y encontrar cláusulas desactualizadas, que nadie estaba haciendo, y que los robots no reemplazaron a nadie, pero aportaron valor, sin duda, para la organización, ¿no? Y otros ejemplos de la primera resistencia al cambio en un área, de contarle lo que es la automatización, tratar de descubrir qué cosas, al principio no sale nada, y después de hacer el primer caso, esa es la misma gente que está convencida y trae los mejores casos y empieza a reclamar, ¿no? Quiero más automatización, ¿no? Sin duda. Bien, creo que estamos sobre el tiempo, pero tenemos una última pregunta, Ignacio. Si quieres, con esta cerramos. Mira,
Sí, la pregunta es cómo vemos la hiperautomatización en España. Bueno, ya lo hemos comentado, casi 1000 clientes en Iberia, no en España, que no está mal. La mayoría están en procesos de POC, avanzan al ritmo que quieren, pero sí es verdad que tenemos muchos muy grandes, ¿vale? Referenciables y que podemos compartir, pues por ejemplo es Orange. Orange España y solamente España, el resto de Europa, por decir algo, todavía están avanzando, pero en España es nuestro cliente más grande. Y también es la telco más grande que tenemos. La inversión que han hecho es tremenda, tremenda. Evidentemente, si la hacen y mantienen y siguen creciendo, es porque les es rentable, ¿vale? Entonces, clientes de hiperautomatización, yo podría referenciar alguno más. Tenemos 2 o 3 bancos, una energética, otra que estamos ya avanzando en un pliego a nivel 5 continentes, española también, estamos avanzando. Pero bueno, hiperautomatización implica pues todo nuestro portfolio de productos, sería un poco esto, y no todas han llegado a ese nivel, ¿vale? Pero bueno, yo diría que a lo mejor, bueno, no solamente la más grande como cliente y efectivamente sí está utilizando casi todo nuestro portfolio, pues podría ser el ejemplo de Orange. Perfecto. Bueno, Ignacio, creo que podríamos repasar un segundo y ya cerramos las respuestas que hemos obtenido. Bueno, creo que la gente va enfocada en todo lo anterior como pregunta de hiperautomatización y un poco lo hemos visto después a lo largo de la charla. Vemos aquí los temas de inteligencia artificial y machine learning como grandes temas. Le sigue el process mining, menos motores de decisión y menos BPMs inteligentes. ¿Y qué le gustaría hacer? Acelerar, ¿no? Acelerar el descubrimiento seguido por incorporar más inteligencia a los robots, ¿no? Medio repartidos también las respuestas, ¿sí? Bueno, con esto estamos terminando. Muchísimas gracias a todos José, por hay una otra participar. pregunta que lanza Miguel, Sí. Ah, que bueno, está en su empresa dentro del mundo de las bodegas, bueno, una empresa que tiene diferentes departamentos. ¿Cuál sería el área a empezar ah, a automatizar? Bodega, contabilidad, automatizaciones, mantención, transporte. Yo, mira, igual que Practia, vengo del mundo del RP, del CRM, de los sistemas de gestión tradicionales, ¿vale? En ese mundo había verticales. Para cada sector, pues oye, se personalizaba un poco el RP, el CRM, pues para adaptarse un poco a las necesidades. Luego ya se personalizaba un poquito más, ¿no? Había verticales. Aquí no. Un proceso es un proceso. Un proceso es un proceso, no hay un vertical. Yo analizaría en qué departamentos hay procesos muy repetitivos que ocupan a personas que tienen que realizarlos todos los días. Sería ahí. No hay una prioridad. Sí es verdad que en recursos humanos y en finanzas posiblemente es donde normalmente empezamos, pero no tienen ninguna lógica, ningún criterio especial. Hay muchas empresas que empiezan solamente con el área de almacenes, ¿vale? Automatizan sistemas un poco más tradicionales, más antiguos, y en vez de hacer un cambio, bueno, utilizan el RPA para empezar las actividades. Cuando ven que funciona, oye, abren en otras áreas. No hay ningún esquema sí. definido. Pues Sí, muchísimas gracias, perdón. es como lo dices, Ignacio, ¿eh? No hay un deber de empezar por algún lugar, sí hay lugares canónicos o hay lugares más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, el robot que primero se automatiza es el que va a buscar la cotización de la moneda, las diferentes monedas, obviamente es muy coyuntural, y es el que levanta esa información para que todos los sistemas administrativos eh, funcionen con los tipos de cambio, de moneda, etcétera, ¿no? Y es algo que por donde se empieza habitualmente. Otros lugares son los de eh, carga de facturas, etcétera, ¿no? Pero va a depender mucho de la organización, no hay por qué empezar por algún lugar en particular. ¿Sí? Muchas Correcto. gracias, Ignacio, nuevamente. Vamos a tener algún otro webinar en adelante que les estaremos contando, en particular sobre temas de Process Mining. Los invitamos a eso. Van a poder ver esta charla grabada. Les comunicaremos en el canal de Practia de YouTube. Y nada, otra vez agradecerles, que tengan todos muy buenos días y a seguir cuidándonos y a ver cómo seguimos. Fenomenal, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Practia, Darío, José por invitarnos a participar. Gracias a ti, Ignacio, muchas gracias. Un abrazo, buen Adiós, día. buenos días.